Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Bom dia, irmãs y hermanos. Buenos días, hermanas y hermanos. Es un enorme privilegio estar con ustedes y aprender juntos aquí en Comiván. Aunque mi familia y yo sirvamos en España, soy brasileño. Y recuerdo un día que estaba comiendo con mi familia. Yo tendría unos 11 años más o menos. No me olvido que mi madre había preparado una feijoada. Un minuto de silencio, por favor. Y estábamos comiendo en familia cuando desde la casa de nuestros vecinos, uno de mis hermanos, el menor, comienza a gritar: ¡socorro! ¡Ayuda! Esperé a que terminase la feijoada y luego, no es broma, me levanté y salimos corriendo, otro hermano y yo, y percibimos que en la casa de nuestro vecino su portón estaba abierto. Mi hermano pequeño tendría unos 4 años, había salido a jugar con otro amiguito de esa edad y su amiguito se había colado y se había caído en la piscina. Los vecinos no estaban. Voy a hacer una pausa en la historia, un poco más adelante cuento el final para asegurarme que estén despiertos. Pero lo que sí puedo contarles es lo que ciertamente vimos en los ojos de ese niño: miedo. Miedo fue también lo que muchos sintieron en España la semana pasada, tras los terribles atentados terroristas en Cataluña. La conmoción de la gente por las redes sociales fue también expresada con un hashtag en catalán, que fue trending topic, tendencia en Twitter: no tinc por, no tengo miedo. Creo que estarás de acuerdo cuando digo que si hay un grupo de personas que pueden vivir ese hashtag, no tengo miedo, somos nosotros, los cristianos. Pero seamos sinceros, todos tenemos nuestros miedos, ¿o no? Como escribió el poeta chileno Pablo Neruda en uno de sus poemas: tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflojo la tarde sin meditar en ella. Dependiendo de dónde vivamos, podemos tener miedo a un atentado, a una guerra, a un secuestro, pero quizás tenemos miedo al rechazo, a no ser reconocidos por lo que hacemos, miedo a no ser tan bueno como el otro, o miedo a las críticas. Quizás miedo a que nuestros hijos se frustren con la obra misionera y se alejen del Señor. Miedo a que los recursos no lleguen o los sueños no se cumplan. Y los miedos muchas veces tienen el poder de frenarnos, congelarnos o limitar nuestra visión. ¿No es cierto? Es necesario recordar que la Biblia nos muestra que una de las estrategias de nuestro enemigo para frenar el avance de la misión es intentar producir miedo en la iglesia a través de los poderes establecidos. No es un perfil de presión o miedo como vivió este niño en el vídeo que vamos a ver. Wait, no. No. Hey, don't do it. No. Don't do it. No. Don't do it. Don't do it. No. 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 Don't even think of no. Don't even think about no. 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 Bueno, pero la verdad es que Satanás utiliza poderes existentes en nuestras sociedades, ya sean personas, instituciones, ideologías, para presionar a la iglesia a aflojar su compromiso con la misión de Dios. Y eso ocurre desde el inicio de la iglesia y en nuestros días no es distinto. El historiador y médico Lucas nos cuenta en Hechos 3 que a través de Pedro y Juan, Jesús sana a un hombre paralítico. El milagro genera mucho asombro entre la gente y la oportunidad de proclamar a Cristo y la resurrección. Lucas comienza el capítulo 4 de Hechos diciendo lo siguiente, y por favor, imagínate la escena. Mientras
Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Los discípulos, por tanto, son interrogados por el Sanedrín, como tú y yo sabemos, el Consejo de la Nación. Y Pedro ahí predica lleno del Espíritu Santo, según Lucas. Y Lucas también nos dice que los poderes que dominaban la nación, el Sanedrín, afirman lo siguiente, también en el capítulo 4. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Podemos sentir la presión en el aire. Por un lado, son invitados por Jesús a cooperar en su misión. Son enviados a hacer discípulos de todo el mundo. Pero por otro lado, son presionados a callarse, a vivir su fe exclusivamente de forma privada y no pública, a no proclamar la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Esta tensión te parece familiar? Lucas deja claro que la predicación apostólica de Cristo era visto como una amenaza. Ella desestabilizaba los poderes establecidos, el orden establecido, el status quo. Ella confrontaba el mal y su dominio. Hoy no es distinto. Somos presionados y vistos como una amenaza a la tolerancia y a la armonía cuando evangelizamos y queremos que personas crean en la exclusividad de Cristo. El año pasado el diccionario Oxford dijo que la palabra posverdad era la palabra del año. Aquí lo vemos en un periódico. Las Naciones Unidas hace muy poco determinó los grandes objetivos que tenemos como desarrollo de la humanidad hasta 2030. Hay 17 grandes objetivos fantásticos, necesarios, a los cuales nos unimos. Pero ciertamente la evangelización no es uno de ellos. El señorío de Cristo tampoco. Nuestra misión, por supuesto, es más amplia y va en otra agenda. Somos presionados y vistos como una amenaza cuando no solo defendemos el derecho humano, pero también defendemos el derecho a ser humano y protegemos la vida de los que aún no han nacido. Somos presionados y vistos como una amenaza cuando expresamos nuestra comprensión bíblica de la sexualidad humana. Este año la conocida revista National Geographic sacó en su portada la primera persona transgénero, Avery Jackson, de 9 años, haciéndole una entrevista y hablando del apoyo que ha recibido de sus padres. Este año también una de las marcas más poderosas del mundo, Coca-Cola, sacó este anuncio.
Hermanas y hermanos, en medio de esta tensión que vivían los primeros seguidores de Jesús, la iglesia en su misión, viviendo una situación muy similar a la que vivimos tú y yo en nuestros días, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionó la iglesia? ¿Cuál fue su actitud? Creo que Lucas, aquí inspirado por Dios, nos ofrece una magnífica fotografía de la reacción de la iglesia, que debe ser servida para nuestros días como modelo para la iglesia en su misión en el siglo XXI. Creo que es una fotografía extraordinaria para esta tarde, cuando en Transforma Bogotá saldremos a impactar esta ciudad y su sociedad. Y es también una fotografía para todo lo que estamos haciendo, donde quiera que Dios nos ha puesto, y para los grandes desafíos que tú y yo sabemos solo se harán más grandes en los próximos años y generaciones. Quiero que me acompañes en lo que Lucas afirma haber sido esa reacción de la iglesia. Porque una vez que Pedro y Juan son liberados, ellos regresan a los suyos. Están con la iglesia, y Lucas nos dice lo siguiente: se ponen a orar y dicen, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra con valentía. Y por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. ¿Cuál fue su reacción? Lucas nos deja muy claro. Juntos oraron por valentía. Juntos fueron llenos del Espíritu Santo, quien nos da esa valentía. Y juntos salen proclamando la palabra de Dios con valentía. Lucas utiliza la palabra en griego, paresia, y la usa con mucha intencionalidad, y es traducida por valentía. La encontramos como sustantivo en 5 ocasiones. Y en su variación verbal en 7 ocasiones, siempre en el libro de Hechos, para describir la proclamación de la iglesia. Lucas nos dice que una de las características marcantes y claras en la misión de la iglesia es su valentía. Y es por eso que en primer lugar, tras tanta presión, lo que hacen los discípulos es estar juntos y orar por valentía. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por valentía? Sin la valentía del Señor, el miedo nos tomará, cederemos a las presiones de la sociedad, no avanzaremos en el cumplimiento de la gran comisión. Sin esa valentía no avanzaremos comunicando y viviendo la convicción de que si existe una verdad, si existen absolutos, si existe una moralidad por encima del ser humano, reflejo del santo y bellísimo carácter divino. Uno de los precursores de la Reforma, Juan Hus, de la República Checa, quien murió quemado en una hoguera por ser considerado hereje, dijo lo siguiente: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Zwinglio, reformador suizo, dijo lo siguiente: en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas, porque no vivimos para esta generación, sino para el Señor. En el comienzo de la oración, los cristianos citan el salmo más citado en el Nuevo Testamento, Salmo número 2, cuando dicen: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En otras palabras, ellos entendían que la oposición
no es directamente contra la iglesia, sino contra el mismo Dios y su ungido, el Señor y Salvador. Desde el inicio, la iglesia sufrió y seguirá sufriendo esa oposición. Pero la Biblia nos recuerda que no es una oposición directamente y primeramente contra nosotros. Es siempre una oposición contra el Creador, contra su voluntad, contra su señorío. Los poderes, sean personas, sistemas, ideologías, por el pecado se oponen a Dios más que a nosotros. Pero es interesante que juntos, después de orar por valentía, ellos son llenos del Espíritu, quien nos da esa valentía. La valentía que necesitamos, lo sabemos, para nuestra misión es sobrenatural. Pedro tuvo miedo y negó a Cristo 3 veces, lo sabemos. Pero solo después del Pentecostés, en Hechos 2, cuando recibió el Espíritu, predica con valentía. Y ahí Lucas utiliza la misma palabra para describir su predicación. Es por eso que Pablo escribe en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente, después de orar por esa valentía, ser llenos del Espíritu, quien les da y nos da la valentía, es impresionante lo que hace. El ciclo se completa. Ellos vuelven a salir proclamando la palabra de Dios con valentía, dice Lucas. Tengo el privilegio de estar casado con Ana y tener 4 niños. Creo que tenemos una fotito para que conozcan a mi familia. Uno de 5, uno de 3, y hace 6 meses llegaron los mellizos. Estamos muy contentos y muy cansados. Pero si hay algo que ahora como padre me alegra, es ver a mis hijos juntos. Si hay algo que lastima mi corazón, es ver el de 5 y el de 3 peleándose. Me imagino cuánto más sentirá nuestro Señor cuando en la misión Él nos llama a reflejar lo que la iglesia primitiva estaba viviendo. Lo hacían todos juntos. Qué privilegio que podamos vivir esto esta tarde. Y luego en nuestros campos de actuación, juntos oramos por valentía. Juntos somos llenos del Espíritu, quien nos da la valentía. Y juntos proclamamos la palabra y a Cristo con valentía. Volviendo a la historia de la piscina, cuando llegamos ahí, uno de mis hermanos salta, pero era demasiado profunda la piscina. Tuve que agarrarme de la escalera, gracias a Dios lo pude sacar y sacamos al niño de la piscina. Luego su madre vino a agradecernos y nos dio unos $10,000. No, esa segunda parte no, pero sí que nos agradeció. Me hacía pensar esa imagen en lo que significaba para la iglesia primitiva el abrazar la misión en medio a la oposición, convencidos de que necesitaban esa valentía. Para ellos la pregunta no era si el mundo se estaba ahogando o no. La pregunta no era si debían tirarse a la piscina o no. Eso estaba claro. La pregunta no es si hay un plan B. No. La pregunta es, ¿cómo vamos a ser más llenos del Espíritu Santo que nos da la valentía a fin de cumplir la misión que ya nos ha dado el Señor? Y se tiraban a la piscina. Y pienso yo, qué responsabilidad, qué privilegio y qué desafío tenemos nosotros y las nuevas generaciones cuando reconocemos que hay un mundo que se está ahogando. Sufrimos presiones para estar solo observando o para nadar con la corriente. Y ahora más que nunca quizás debemos escuchar la voz del Señor que nos dice, juntos, oremos por valentía. Juntos, seamos llenos del Espíritu que nos da la valentía. Y juntos, salgamos haciendo la misión, proclamando el Evangelio con valentía. Martín Lutero dijo, yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Esta tarde en Transforma Bogotá
pero también en tu seminario, institución, misión, iglesias, grupo de jóvenes, familias. Oremos por valentía. Seamos llenos del Espíritu Santo, quien nos da esa valentía. Y proclamemos a Cristo. Cooperemos con su misión. Glorifiquemos su nombre con valentía. Y confiemos en la promesa de nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Las puertas están paradas. Es la iglesia quien avanza en el poder y valentía del Espíritu para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. Que Dios les bendiga mucho. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.